Hola Gonza, ¿cómo estás? Bien, vos cómo estás allá en Neuquén, ¿no? Bien, en la otra punta de la Argentina estamos, pero mirá qué cerca que nos hace estar la tecnología en estos momentos, ¿no? Así es, así es. A los que creemos en algo, en este caso yo en Dios, agradecido por este espacio que nos da y sobre todo después de compartir y de aprender un poco más de lo que es esto del funcionamiento, o mejor dicho, del entrenamiento funcional, o bueno, mejor dicho, enseguida lo vas a explicar vos. Y me gustaría que te puedas presentar, que te puedan conocer la gente que está en vivo y ahí, bueno, para que vayamos sabiendo un poquito más de tu historia. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Dale, vamos a procurar, no sé, me parece acá en una charla entre mates, ver de poder ir compartiendo. Yo siempre digo que en algún punto nos gusta, ¿sí? Digo nos gusta porque trabajo mucho en equipo y me gusta el trabajo en equipo, entonces me es difícil hablar en primera persona, siempre hablo como en tercera persona, ¿viste? Nos gusta o me gusta en particular compartir historias, compartir lo que me ha tocado vivenciar, y dentro de esas vivencias claramente todo basado en la mayor parte de lo que se pueda en evidencia científica y en la parte empírica, que claramente le aporta su grado de riqueza, debido a que tiene su correlación y van de la mano, en tanto el dato científico nos dice que como un camino para bajar al campo, y después en el campo nos podemos llegar a encontrar con un montón de adaptaciones que también tenemos que poder, implementar desde nuestros conocimientos. Mi formación es en educación física. Tuve la gran dicha de poder estudiar en el IPEF de Córdoba, en el IPEF viejo, como le dicen, ¿sí? En el que estaba ahí en el Parque Sarmiento. No sé si vos ¿Tuviste a Mario ahí en ese entonces? Claro, sí, el Marito fue uno de los grandes maestros. La verdad que, por eso digo, tuve el honor de estudiar en aquellas épocas en el IPEF, porque fueron muchos los maestros, muchos los maestros que atravesaron mi formación, y totalmente agradecida, porque nos hemos nutrido y me he nutrido de gente muy capaz, que transmiten, más allá de mucho conocimiento, mucha pasión por la educación física y mucho profesionalismo. Entonces, muy feliz de haberme recibido allá, acompañada también de grandes amigos que también hoy siguen en el camino de la educación física, de la capacitación y de la veracidad científica, y de procurando esto, ¿no? Enarbolar la bandera de una educación física lo más profesional posible, ¿no? Entonces, feliz de eso, y y ahora acá en Neuquén desempeñándome como disertante en capacitaciones en un grupo de estudios, coordinando capacitaciones, coordinando un gimnasio en el cual también trabajo con mis alumnos en el área de entrenamiento funcional y gimnasia adaptada. Ahora, y con esta propuesta... Sí. Perdón que te corte, Jorgelina. Quizás contar un poquito cómo fue tu inicio, cómo te empezaste a meter esto, de que en un momento no era tan llamativo el entrenamiento funcional. ¿Cómo fue que vos te empezaste a introducir? ¿Cómo fue que te fuiste a metiendo en más cosas de esto en lo funcional para que realmente te llevó a hacer lo que ahora sos, una capacitadora, una que entiende mucho del tema, para que aquellos chicos que no conocen, quizás abrirle la cabeza de cómo puede una persona empezar a hacer este método o cualquier otro método, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. ¿Cómo explicarlo desde las bases? Yo creo que si nosotros ahora buscamos inclusive las iniciales de entrenamiento funcional, que son la E y la F, nos vamos a la de educación física, que también es la E y la F, ¿no? Y en base a los estudios de las ciencias básicas, ¿sí? De las ciencias básicas que sustentan a la educación física como disciplina, como ciencia y como arte, también lo digo yo siempre, es que hoy le estamos llamando entrenamiento funcional quizás a algo que
desde mi punto de vista, por ahí erróneamente se entiende como algo cerrado a un dogma, a un programa o serie de requisitos con los cuales tiene que contar un estímulo para que realmente sea funcional, cuando en realidad, más allá de ejercicios, más allá de sistemas de entrenamiento, estamos hablando de un concepto, estamos hablando de una conceptualización que tiene que ver mucho con entender los correlatos neurales de los patrones básicos motores y de las habilidades motrices, para poder, en base a eso, trabajar con este gran proceso importante, el que Levenson le llama plasticidad cortical, ¿no? El poder entender que vamos a repetir movimientos, el sistema nervioso va a aprender movimientos que se repiten en forma de engramas, que son estructuras estables de conexión neuronal, ¿sí? Sináptica. Y en base a eso es justamente poder aislar la mayor cantidad de vías sinápticas para mejorar la calidad de los patrones de movimiento, con lo cual tenemos que tener la habilidad y la capacidad como docentes y como profesionales de la educación física de generar un análisis. Un poquito, como que se cortó la... ¿Se había cortado? ¿Se había cortado? Sí, se había cortado. Ahí volvemos. Bueno. Ahí estamos de nuevo. No, por eso digo que en base a este análisis tan grande del movimiento que tenemos que poder llegar a hacer como profes de educación física, me sumo un poco a la propuesta del Marito Di Santo, del gran maestro de varios de nosotros, en donde él habla de conocer el correlato neural, ¿verdad? El correlato neural de dónde se gesta el movimiento. ¿Vamos? ¿Se corta? Se volvió a cortar, Angelina. ¿Se corta o me parece? Sí, se va, porque como que entrecortado se escucha. Mira, ¿tenés buena señal vos? Yo tengo buena señal, creo, acá, ¿eh? Estoy teniendo... Y capaz que la interferencia que ocurren así, que son momentáneas nada más. Está bien. Así que bueno, entendemos al entrenamiento funcional como algo un poquito más amplio que meramente un programa, ¿verdad? Es conceptualmente hablando de la estabilización y mejora o ampliación de un repertorio motor, ¿sí? En el cual estos correlatos neurales son los importantes, ¿no? Para la programación neuromotora. Tengo una pregunta, si tendrías que definir el entrenamiento funcional, ¿lo definís como un método, como un concepto? ¿Cómo qué se definiría en tu concepto de entrenamiento funcional? Y justamente, más como un concepto, como una filosofía y un paradigma nuevo de poder ver la educación física, debido a que si lo cerramos en una propuesta poco plástica, nos vamos a quedar en recetas, ¿no? Nos vamos a quedar quizás en aquellas cosas que nos dicen que hagamos para que sea funcional. Y la funcionalidad del movimiento, vuelvo a lo mismo, a un movimiento en donde la programación neuromotora sea la protagonista, ¿verdad? En esto de programación neuromotora podemos llegar a decir de que la idea es establecer montajes específicos de secuencias de activaciones musculares. Nosotros entendemos que el acto motor en sí debe de estar coordinado de manera tal que estos acoples de secuencias musculares, ¿sí?, tengan respaldo estabilizador y colaboración sinérgica luego, sí, de los músculos propulsores. Es por eso que cuando vos me dijiste, me propusiste la charla, y yo te dije, vamos a hablar de la pirámide de la funcionalidad, ¿no? Como, digamos, algo que nos puede llegar a dar una idea un poco gráfica, ¿no? Visual. También podemos hablar de lo ideomotor, ¿no? Cómo una imagen enseguida se puede plasmar en secuencias de activaciones
musculares sin siquiera el individuo haberse movido. Pero, a ver, imaginémonos una pirámide en la que la base sí o sí, ¿sí?, tiene que constar de una base amplia que sustente la cúspide de la misma. En la cúspide nos vamos a encontrar con las habilidades motrices o con los patrones motores, aquellos que van a generar todas estas características. Ahí va, volvió. Viene. Va bien. Bueno, no importa, nos vamos frenando y volvemos a arrancar. Decía, en la cúspide de la pirámide, sostenido por la base, ¿sí?, la cúspide de la pirámide, nos encontraríamos con la habilidad motriz. Y llamemos habilidad motriz a aquellos patrones coordinativos de movimientos filogenéticamente adquiridos, ¿verdad? O sea, aquellos que vinieron en nuestro material genético, las básicas, hablemos de correr, saltar, lanzar, trepar, ¿verdad? Tienen un montaje, un correlato neural, un montaje sinérgico, el cual, realizado de manera correcta, genera la posibilidad luego, por ejemplo, de habilidades o destrezas un poco más complejas, como las habilidades motoras específicas, o destrezas que requieren de una complejidad mayor del movimiento. O sea, vamos a decir, bueno, correr es correr, ¿verdad? Son un desplazamiento con una sucesión de apoyos monopodales con fase de vuelo. Bueno, perfecto. Ahora, corre igual un niño de 7 años que un adulto de 35, que un adulto mayor de 70, o corre igual un jugador de handball en posesión de pelota que sin posesión de pelota, o un jugador de fútbol en evasión, ¿sí?, de un adversario, o un gimnasta previo, ¿sí?, a una serie gimnástica. Corre igual. La especificidad de esa carrera es igual. Un bailarín arriba del escenario corre igual. No corren igual. Son habilidades motoras específicas ya de una práctica o de una adaptación específica que tuvo que hacer el individuo en base a su entorno, ¿sí? A lo que vamos es a la formación de una habilidad motriz básica, que luego puede transformarse en específica, pero que tiene que estar sostenida por, desde nuestro punto de vista, otras cualidades que no pueden faltar, ¿sí? Como grados óptimos de movilidad, grados óptimos de estabilidad, ¿sí?, desde el eje hacia lo apendicular y lo más distal, ¿sí?, los núcleos articulares más distales. Todos estos grados de movilidad y estabilidad mínimos, óptimos y mínimos para cada una de las del desempeño motriz en la habilidad que elijamos, debe también de estar sustentado por un adecuado control motor. El control motor dado desde las diferentes organizaciones del sistema nervioso central, ya sea cortical, subcortical, y de qué área viene cada una de ellas para poder realmente regular, ¿sí?, esta habilidad motriz. Y por último, tenemos la habilidad motriz propiamente dicha. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Nosotros por ahí utilizamos estas habilidades motrices básicas como actividades dentro de la planificación de nuestro estímulo. ¿Cómo que, Jorgelina? Correr. Bien. Ahora, la carrera en sí, para que realmente sea funcional, debe de tener ciertas características, ¿sí?, de manifestación, de ejecución técnica, claramente, ¿sí?, y sustentada por estos grados de movilidad, de estabilidad y de control motor, para que la habilidad, en este caso correr, sea, ¿sí?, funcional, como decimos hoy por hoy en la jerga del común de la gente. ¿Vos qué vas a hacer? Ah, funcional. Ah, genial. ¿Y qué hacen? Y corremos 4 vueltas alrededor de la cuadra. Ajá, perfecto. ¿Y cómo te está yendo? No, bien, solo que por ahí me duele un poco la zona lumbar y bueno, y vengo con la rodilla medio... Ajá, bien. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con la técnica en particular.
de ejecución de esa habilidad motriz. ¿Para qué? Primero, para evitar lesiones, para evitar sería ser Dios, ¿no? Para alejarnos o minimizar la tasa de lesiones. Por otro lado, para que esta habilidad motriz nos lleve a un desempeño cada vez más óptimo, ¿sí? En pos de alcanzar nuestros objetivos. Con lo cual, funcional en sí, si lo tenemos que traducir en una pirámide, es una habilidad motriz básica o específica, sustentada por ciertas otras condiciones que debe tener para manifestarse como funcional, ¿no? Entonces, sí. Perdón, Jorgelina dice, aparte se había cortado, pero vamos así quizás haciendo un resumen de lo que estamos hablando por la gente que se está conectando. Estamos hablando de la pirámide funcional. Dijimos que la pirámide funcional, primera base, necesitamos las capacidades, las habilidades motrices básicas, que esas tienen que estar. Por segundo, serían las... Repetirlas, por favor, ya no... No, la idea es justamente que la base de una habilidad motriz básica, a la cual nosotros después vamos a utilizar para entrenar, nombramos el patrón o la habilidad motriz básica correr, ¿sí? O saltar, también se ha puesto muy de moda volver a saltar, viste que todo el mundo salta unos plintos de madera muy grandes, de repente en volúmenes bastante grandes también, y a lo que vamos nosotros con nuestra idea de funcionalidad es a recuperar ese movimiento bien ejecutado, higiénicamente ejecutado, y que tiene que estar sustentado. O sea, en la base de la pirámide vamos a encontrar movilidad, estabilidad, control motor de esa movilidad y estabilidad, y por último, estabilidad motriz en la cúspide de la pirámide, que sería la manifestación del movimiento, ¿verdad? O sea, que es funcional correr y es funcional en tanto y en cuanto esté sustentado por una buena movilidad, niveles óptimos de movilidad, niveles óptimos de estabilidad. A ver, te doy un ejemplo. ¿Correr es funcional? Sí, está re de moda, correr es re funcional. Bueno, ok, vamos a medir, vamos a darle números a estas cualidades que tienen que sustentar la habilidad. Por ejemplo, movilidad. Bien, ¿movilidad de qué núcleo articular? Vamos a tomar el tobillo, por ejemplo. Bien, tomemos el tobillo, vamos a medir, vamos a cuantificar, ¿sí? Porque hay momentos en los que cuantificamos o momentos en los que cualificamos la habilidad motriz para analizarla. Entonces decimos, bien, a ver, movilidad del tobillo. Ok, ¿cuánto de movilidad del tobillo tengo que tener para que una sucesión de flexoextensiones de ese núcleo articular con fase de vuelo, con regímenes de contracción concéntrica y excéntrica, sustente, ¿sí?, un volumen de entrenamiento, por ejemplo, de salir a correr, no sé, te diré 5 kilómetros? Bueno, vamos a medirlo. ¿Por qué? Y porque cuando yo vuelvo de correr esos 5 kilómetros que salgo a correr lunes, miércoles y viernes, vuelvo con un dolor lumbar tremendo y se me revientan las rodillas. Ok, vamos a medirlo. Perfecto. ¿Cuánto tenemos que tener de movilidad del tobillo para generar esa habilidad motriz con ese volumen de entrenamiento que son esos 5 kilómetros? O las 4 vueltas a la cuadra que me hacen hacer cuando yo voy a la clase de funcional, ¿no? Entonces, cuantificamos, vemos, evaluamos. ¿Es suficiente esa movilidad del tobillo? ¿Es insuficiente? ¿Es demasiada movilidad la que tiene este individuo? Por eso quizás el tendón rotuliano está sufriendo tanto. Por eso quizás a nivel de el eje lumbopélvico estamos teniendo falta de estabilidad por la excesiva o escasa movilidad del tobillo. Por otro lado, ¿son simétricas las manifestaciones de movilidad de este núcleo articular? ¿Hasta qué grado de asimetría podemos aceptar para que la habilidad motriz correr, que es básica, sea funcional? Bien, los estudios de investigación dicen no más de 2 centímetros en la evaluación del test del cajón, ¿sí?
¿A qué voy con esto, Gonza? Digo, el concepto de funcionalidad en sí engloba al movimiento en su constitución, ¿sí? Desde cuando se gesta aquí en nuestro pensamiento hasta que se materializa en acto motor, en contracciones musculares para moverme, pero tiene que contar, para que sea funcional, no es solamente salir a correr las vueltas a la cuadra que están planificadas en el pizarrón del gimnasio. Es, para que sea funcional, tener la capacidad de analizar el movimiento para que esa habilidad que está en la cúspide de la pirámide esté bien sustentada. Si está bien sustentada por grados óptimos de movilidad, de estabilidad y de control motor, démosle para adelante. Démosle para adelante, porque ahí sí va a ser funcional. Correr. No sé si logro explicarme. Sí, Jorge, y ahí vamos entrando ya de a poquito a lo que es ya la parte práctica, ¿no? Con lo que estabas explicando. Sí. Me hace entender de que, bueno, para entrenar el entrenamiento funcional, primero tienen que tener unas bases, y para eso tiene que haber una evaluación o un testeo. Ahora, vos nombraste uno de los testeos. Ahora, mi pregunta es, ¿qué otros testeos o otras evaluaciones que pueden ser prácticas para aquellos profes que están necesitando evaluar para empezar a entrenar este método o estos principios de que les sirva en la parte práctica? Claro, está buenísima la pregunta. Nosotros también recomendamos... ¿O qué otros movimientos o patrones que tengo que yo tener en cuenta como profe, observar y decir, bueno, a este patrón de movimiento tengo que tenerlo en cuenta para empezar a entrenar? ¿Cuáles serían? Perfecto. Me encanta la pregunta, porque nosotros como trabajamos, le damos como una consecución, digamos, ¿no? En nuestro trabajo y en nuestra planificación. ¿Evaluamos para qué? Para ver si hay que recuperar alguna función, ¿no? Porque es muy probable que los datos que nos aporte la evaluación que hacemos nos digan, ¿no?, que tenemos que recuperar ciertas funciones para que el movimiento realmente sea funcional. Una vez que recuperamos la función, sí la entrenamos en esto de otorgarle variabilidad, ¿sí?, a estos engramas motores que hemos estimulado y hemos recuperado. Y una vez que recién entrenamos la función, que le dimos variabilidad a esos engramas, que tienen muchos programas motores para cada engrama motriz, para cada habilidad motriz, recién ahí potenciamos. ¿Qué quiere decir? Recién ahí ponemos carga, recién ahí aumentamos volúmenes, recién ahí generamos densidades de entrenamientos diferentes que sabemos que van a ir más a lo subcelular, digamos, a más reacciones intracelulares, enzimáticas y demás, que van a claramente mejorar otras condiciones. Ahora, dentro de la evaluación y de todos los datos que procuramos recabar, la movilidad es uno, ¿sí? En los núcleos articulares donde se necesita movilidad, y acá los voy a remitir un poco a Michael Boyle, ¿sí?, un gran referente del mundo del entrenamiento, en particular también de lo que hoy por hoy denominamos entrenamiento funcional. Es uno de los grandes referentes, junto con Cook, ¿sí?, que han diseñado, que dijeron algo, viste que los grosos tienen la capacidad, mejor dicho, de hacer fácil lo difícil. Y ellos, en su continuum de movilidad y estabilidad, definieron muy bien, en base a un esquemita muy sencillo, como profes nosotros para el campo, para saber qué es lo que tenemos que evaluar, ¿sí?, en un esquemita muy sencillo donde muestran en un esqueleto qué núcleos articulares tienen que ser los móviles y qué núcleos articulares tienen que ser los estables. Donde en esos núcleos articulares que tienen que ser móviles vamos a evaluar la movilidad y luego a trabajarla, y en aquellos núcleos articulares donde tiene que haber estabilidad vamos a evaluar la estabilidad y luego trabajarla, ¿no? En este continuum, que es muy sencillo y es hasta gráficamente fácil de acordarse, entendemos que las dos primeras vértebras cervicales tienen que tener movilidad.
¿sí? Para claramente el manejo de nuestra cabeza. Las 5 vértebras cervicales restantes deben de tener estabilidad, con lo cual vamos a procurar con los entrenamientos mantener una adecuada activación de la musculatura intrínseca profunda, estabilizadora del raquis, para conservar la curvatura y para darle estabilidad. Entonces, a partir de movilidad, estabilidad, el continuum sigue. ¿Qué es lo que viene? Movilidad. ¿Movilidad de qué? De la caja torácica. Debemos de poder evaluar, ¿sí? Y luego de trabajar si hay alguna simetría o algún nivel que no llega a ser óptimo, la movilidad torácica. La movilidad torácica, ¿sí? Tanto en los patrones de flexo-extensión en plano sagital o de rotación, ¿sí? En el plano transversal, nos van a dar la oportunidad de poder otorgarle estabilidad a la escápula y una adecuada movilidad y rangos de movilidad óptimos a la glenohumeral. Con lo cual, una movilidad torácica restringida puede llegar a afectar el hombro, que esto es lo que un poco dice Craig Levenson en su libro Manual de Entrenamiento Funcional, cuando dice, antes, una patología del hombro, de un lanzador, por ejemplo, simplemente se abordaba desde el trabajo de los rotadores internos y externos del hombro, ¿sí? Hoy por hoy la visión es más global y entendemos que comenzamos desde una adecuada movilidad torácica para una adecuada estabilidad escapular, ¿sí? Y a partir de ahí un buen control lumbopélvico con ¿sí? El control de la cadera contralateral, la musculatura posterior de la cadera contralateral. Con lo cual, a mi deportista o a mi alumno le duele el hombro derecho. Perfecto, vamos a registrar hasta el control lumbopélvico y la activación del glúteo medio izquierdo. ¿Pero qué tendrá que ver el glúteo medio con el hombro? Es que estamos hablando justamente del control motor de cadenas cinéticas y de adecuadas sinergias que constituyen al movimiento en sí, ¿no? Seguimos bajando. Zona torácica, dijimos, movilidad. Zona lumbar, estabilidad del eje lumbopélvico, todo lo que hoy también está muy conocido como un entrenamiento del core, ¿sí? Que quizás por ahí no estamos tan de acuerdo con la terminología, con en sí la semántica, digamos, de la definición del entrenamiento en sí, preferimos decir entrenamiento de la estabilidad del eje lumbopélvico, lo que pasa es que no es tan marketinero como el otro, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos a trabajar para mantener una adecuada y un timing de activación adecuado de la activación de la musculatura intrínseca, en este caso estamos hablando de los multífidos principalmente, ¿no? Acompañado de toda la musculatura un poquito más extrínseca y coordinada, ¿no? La acción coordinada del suelo de del piso de la pelvis con el transverso para una adecuada activación de los multífidos. A partir de ahí, dijimos estabilidad del eje lumbopélvico. Si seguimos para abajo por miembros inferiores, nos encontramos con la cadera. La cadera, la articulación coxofemoral, necesitamos estabilidad del manguito rotador de la cadera, pero una adecuada movilidad de la coxofemoral en sí, ¿sí? De la unión entre el fémur y el hueso coxal. Y ahí tenemos niveles óptimos, ¿sí? Que no significa que sean niveles máximos, o sea, ¿a qué voy? Vamos a evaluar la funcionalidad, depende a quién querramos entrenar funcionalmente. No es lo mismo el requerimiento de movilidad para un gimnasta que para un jugador de fútbol, ¿sí? Que para mi alumno que viene al gimnasio a hacer fitness, calidad de vida, entrenarse por calidad de vida y quiere hacer una buena sentadilla, quiere hacer una buena subida al banco, quiere trotar en la cinta media hora y no lastimarse, ¿verdad? Entonces, o quiere subir la intensidad de sus entrenamientos, pero tiene que tener determinados grados óptimos y mínimos de movilidad y estabilidad para que yo le pueda dar esa intensidad, porque si no, construir
intensidad sobre movimientos afuncionales nos va a llevar a la lesión seguramente o al freno del rendimiento. Si seguimos para abajo, la rodilla, ¿qué necesita? Estabilidad. Necesitamos trabajar estabilidad y todos los mecanismos que le puedan brindar estabilidad a la rodilla, como por ejemplo, y ahí nos vamos quizás, me disparo, a lo que es la evaluación de la fuerza funcional, totalmente diferente a lo que es la evaluación típica de la fuerza, desde la famosa RM, a evaluar únicamente RMs por RMs, cuando en realidad desde la funcionalidad estamos hablando de evaluar la fuerza en otros parámetros, ¿sí? Sí, claramente vamos a ver la expresión máxima de fuerzas, pero vamos a evaluar simetrías bilaterales, vamos a evaluar proporcionalidades agonistas-antagonistas, vamos a evaluar excedentes excéntricos para ver cuánto mi antagonista es capaz de frenar del agonista. No sé si me explico. O sea, el excedente excéntrico lo llamamos aquel valor en el cual yo considero que el músculo antagonista debe tener un excedente de fuerza excéntrica de la concéntrica del antagonista, porque si no, no lo puede frenar. Si no, no puede frenar, por ejemplo, un rotador externo de un rotador interno en un lanzamiento. O no puede frenar el isquiotibial, ¿sí?, la gran fuerza del cuádriceps y de los flexores de cadera en la amortiguación de la carrera misma o en el paso de la fase concéntrica excéntrica de los isquiotibiales. Entonces, también vamos a evaluar relatividad y esto es importantísimo porque escucho decir a nuestros compañeros de tareas por ahí, grandes amigos los médicos, que ahora ya no tanto, que quizás mandan a caminar al obeso, ¿viste? Y nosotros decimos, ¿no? Bueno, ¿lo evaluaste en fuerza? ¿Para qué lo voy a evaluar en fuerza? ¿Y por qué? Nosotros evaluamos relatividad en fuerza. ¿Qué es relatividad? La fuerza relativa hace referencia a cuánta fuerza tengo en base a lo que peso, a mi peso corporal, ¿verdad? Entonces decimos, para que una persona pueda salir a caminar sin lastimarse, ¿sí?, tiene que tener en extensión de rodilla, ¿sí?, estos son valores que todos sacados de estudio de investigación, claramente, ¿no? Pero en extensión de rodilla, el 50% de su peso corporal en extensión, en la camilla de cuádriceps básicamente, el 50%, ¿sí?, de su peso en expresión monopodal. O sea, si una persona pesa 180 kilos, ¿sí?, tiene que poder levantar con una sola pierna 90. El 40% de su peso corporal en flexión de rodilla, monopodal, una sola pierna. Y el 30% de su peso corporal en extensión plantar, o sea, ponerse en puntita de pie con un solo pie, ¿sí?, tiene que poder levantar el 30% de su peso corporal. ¿Vos lo evaluaste a tu paciente para que lo mandes a caminar, ¿sí?, por el circuito 40 minutos y no vuelva destruido? Eso sería evaluar funcionalmente la fuerza para poder entender que un patrón motor, bueno, no un patrón motor, perdón, una habilidad motriz básica, tan básica como caminar, por ahí, para una persona con sobrepeso adiposo o con obesidad, de grado que sea, caminar no es funcional. No es funcional, ¿no? Entonces, la funcionalidad en sí mirada desde un aspecto un poco más grande, conceptualmente hablando, que no nos va a dar jamás una receta, Gonza. Creo que la gran receta es estudiar. La gran receta es agarrar los libros, ¿verdad? Y en base a eso sí, después propuestas divertidas, de clases grupales, yo ni lo dudo. Mira, nosotros con BIFAN, con la propuesta que tenemos con mi socia en Córdoba, que se llama BIFAN Bifunctional, dictamos una de nuestras capacitaciones hace referencia a cómo organizar o por lo menos nuestra apuesta de cómo organizar
clases grupales de entrenamiento funcional, donde todos estos principios los vemos antes de llegar al último del curso, que es la organización de una clase, donde ahí metemos los ejercicios, los organizamos y vemos, digamos, lo que sería un resultado un poquito más metabólico del movimiento en sí. Pero siempre y cuando antes estamos atendiendo a la funcionalidad del movimiento en sí, ¿no? A entender que estas cosas tienen que estar... Perdón, te había cortado. Como dice... No te... Esta frase la tenés. Moverse bien para moverse frecuentemente. Gray Cook. Gray Cook. Tal cual. Entonces creo que dentro de lo que hablamos del entrenamiento funcional y específicamente las pirámides funcionales, están siendo muy claras eso y es muy bueno aprender, ¿no? Y ahora sí, ya entrando un poquito más a esto de cuando das capacitación y das casi al último esta parte, que mucha gente, sobre todo acá en Jujuy, muchas veces queremos ver cómo sería en tu gimnasio o en tu forma, cómo sería un circuito de entrenamiento funcional de BIFAM, o en este caso de Jorge. Ajá, bueno, qué lindo, qué lindo poder compartir un poquito nuestra propuesta. Mirá, nosotros trabajamos, ¿sí? Te diré, no todas las clases son circuitadas. El circuito en sí, por ahí quizás eso es un mito que hay que también sacárselo. Es como, yo entiendo, inclusive hasta que es un condicionamiento que nos ponemos, que si es funcional es en circuito, ¿viste? Cuando en realidad no es necesario que sea en circuito para que sea funcional, pero sí entendemos que tiene un aporte muy valioso el circuito, que es muy motivante en sí para quienes concurren a la clase. Es divertido, es dinámico, ¿sí? El tiempo, la percepción, ¿sí? A nivel perceptual el tiempo es como que se pasa volando, ¿sí? Y todos la pasamos bien haciendo los ejercicios. Pero primero quiero arrancar diciendo esto, ¿no? No es necesario que sea en circuito para que sea funcional. Acá creo que dicen que se está escuchando muy bajo tu audio. Ah, ok. Ahí se me escucha bien, gente, que me está dando un like. A ver, ahí está. Yo sí, hace un ratito te escuchaba bajito, pero bueno. Entonces, bajo esa premisa, ¿vos me escuchás? ¿A mí se me escucha bien? Gente, ¿a mí se me escucha bien? ¿Sí? Bien. Entonces, bajo esa premisa de que no es necesario de que sea en circuito para que el estímulo sea funcional, inclusive en una clase grupal, no es necesario. Pueden haber formatos que no sean por circuito. Nosotros trabajamos con la clase como segmentada en diferentes bloques, por así llamarlo, ¿no? Donde arrancamos trabajando en un acondicionamiento inicial, ¿sí? O entrada en calor, que le llamaría la mayoría, nosotros preferimos llamarle acondicionamiento inicial, ¿sí? Y donde trabajamos justamente la base. Entendemos que la base, como dije hace un ratito, es la movilidad y la estabilidad, con lo cual arrancamos trabajando la movilidad de los núcleos articulares que van a participar, que generalmente son todos, y para hacer una elevación de la frecuencia cardíaca sin impacto, arrancamos con movilidad distal proximal. Un adecuado estímulo a la movilidad torácica, ¿sí? Para preparar una buena activación de la musculatura estabilizadora, y rápidamente un bloque de core, ¿sí? Un bloque de estabilización del eje lumbopélvico, que puede ser el primer circuito o puede estar dentro del acondicionamiento inicial. Pero en tal caso, si fuera del circuito, haríamos 3 instancias, que son como las básicas con las que surge la propuesta de BIFAM. Trabajaríamos un circuito de estabilidad, ¿sí? O en realidad de entrenamiento inestable. Nosotros decimos que trabajamos el entrenamiento inestable para la inestabilidad externa para generar estabilidad interna, ¿no? De los núcleos articulares que participan.
El segundo circuito sería de velocidad o de velocidad específica, donde trabajamos diferentes regímenes de contracción, no solamente la velocidad de desplazamiento, sino contracciones excéntricas, frenados, contracciones isométricas, velocidad de ejecución en determinados patrones motores, saltabilidad, para terminar con un circuito de resistencia, en donde procuramos incluir dentro de ese circuito patrones motores o habilidades motrices que engloben mucha masa muscular para terminar el estímulo un poquito más metabólico. Eso sería un modelo de base. Y otro modelo de base donde trabajamos un poquito más taxativamente un primer circuito de estabilidad del eje lumbopélvico o core, un segundo circuito de fuerza y un tercer circuito cardiovascular. Entendemos que la sumatoria de esos circuitos en sí generan un buen trabajo metabólico para el área del fitness, ¿no? Para la población del fitness. Cada uno de estos circuitos los componemos con 4 ejercicios, a los cuales les damos 2 vueltas, porque trabajamos unilateralmente generalmente. Entonces, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos ejercicios que son factibles de hacerlos monopodalmente o monobraquialmente, los estimulamos de esa manera para que en la segunda vuelta el otro hemicuerpo sea estimulado, ¿verdad? 4 ejercicios porque son fáciles de recordar en la memoria a corto plazo. 4 caracteres son aquellos que son los más fáciles de recordar en la memoria a corto plazo. La dinámica de la clase se hace más fácil, ¿sí? No se pierde tanto tiempo en explicaciones y en desplazamientos o en preguntas acerca de cuál era el ejercicio que venía, qué sé yo. Entonces, todo eso nos facilita la clase y trabajan de una manera como más dinámica y ordenada. Los tiempos de estímulo, sí. Ahora, ¿se me escucha? Dime. ¿Elira? Te escucho, sí, un poquito bajito, pero bien. Si algo pasa, bueno, lo voy a organizar. A ver, ¿por qué es necesario, o no sé si es necesario, o sí o sí se tienen que trabajar por tiempos los trabajos del entrenamiento fútbol? A ver, qué gran pregunta. Mira, para nosotros los tiempos de trabajo, cuando no tienen un objetivo netamente metabólico, por ejemplo un intermitente, para nosotros los tiempos de trabajo en las estaciones propiamente dichas son espacios, ¿sí? Espacios de trabajo. Y denominamos espacio de trabajo a un lugar determinado en el espacio donde vos tenés que hacer un ejercicio, ¿sí? Pero que no estás obligado a completar, ¿sí? Ese tiempo, ¿sí? Con el ejercicio, si el ejercicio perdió estabilidad, si perdió activación de la musculatura estabilizadora o si perdió técnica. Con lo cual, por ejemplo, si yo tengo una estación que dura 40 segundos, vos vas a decir es glucolítica. Es glucolítica y pierden coordinación. No, pará. Son 40 segundos de trabajo en un espacio de trabajo que es tu estación, donde vos podés, por ejemplo, decir voy a hacer saltos al cajón, pero fraccionados de a 3, porque hasta 3 me salen bien. Bien, hago 3 saltos, freno, me acomodo, muevo las piernas, hago otros 3, freno, me acomodo, muevo las piernas, sin perder calidad técnica de ejecución. ¿Cuándo se corta la serie para nosotros? Cuando se perdió calidad técnica de ejecución. Lo que menos queremos es que se graben, ¿sí? Redes neuronales, ¿sí? Caminos neuronales erróneos de un movimiento, porque en cuanto sucede eso, la vuelta atrás es muy difícil. Entonces, ¿hay error técnico? Ahí se frenó la serie. ¿Sí? Con lo cual, la respuesta a la pregunta sería, ¿es necesario siempre trabajar por tiempo? Va a depender del objetivo, ¿sí? Si el objetivo es metabólico,
Si el objetivo es metabólico y yo necesito realmente tener un tiempo de trabajo para lograr un objetivo metabólico, bueno, lo tendremos que sostener. Pero creo que antes se tiene que trabajar en la consolidación técnica del gesto para que sea posible sostener determinada cantidad de tiempo un gesto que puede llegar a generar fallo técnico. Si no, generalmente lo que hacemos nosotros es dosificar la cantidad de series y repeticiones en base a la calidad técnica de ejecución. Y acá coincidimos bastante con el doctor Argemi. El doctor Argemi estuvo el año pasado en el... A Rubencito. ¿Se me escucha, estuvo el año pasado. Sí, se escucha bárbaro ahí. Ah, ok, ahí está. Sí, es el problema del audio. Bueno, lo que es el entrenamiento funcional. Ahí volvió Gergelina. Ahí está, ahí volvió. Ahí estamos. No, te decía que ahí coincidimos nosotros con una de las premisas de trabajo que tiene Rubén con su equipo de trabajo, en donde dice, yo llego a detectar que uno de los profes que trabaja en mi gimnasio da una serie de más de 10 repeticiones y automáticamente es despedido. Y nos hizo reír, ¿viste? Porque en realidad nosotros, si bien coincidimos plenamente con él, ¿no? Y puede llegar a haber algún par de divergencias, pero entendemos que está basado en esta premisa de la calidad técnica, la calidad de ejecución técnica. No podemos relegar jamás, ¿sí?, la calidad de ejecución técnica para que la habilidad motriz sea manifestada de una manera higiénica y que haya posibilidades de ejecución. Sí. Entonces, ¿cómo se hace una diferencia entre el intermitente, que lo llama por el tiempo, y el funcional, que lo llamaría también por tiempo? Bien, tiene que ver justamente con la manifestación del movimiento en tanto. Rubén pide, y nosotros coincidimos, en base a todo el sustento científico que hay acerca del trabajo intermitente, aceleración constante en el patrón que se está trabajando. Aceleración constante de manera tal de reclutar fibras rápidas y que la fisiología, digamos, de la contracción de la fibra rápida sea la que cumpla con el objetivo que se tiene dentro del trabajo intermitente. En cambio, un espacio de trabajo de determinado tiempo de entrenamiento funcional se remite a una adecuada ejecución, ¿sí?, con buena calidad técnica del patrón motor o de la habilidad que se está utilizando para entrenar. Por eso vuelvo a lo mismo. Si yo quiero tener fines metabólicos, en este caso, por ejemplo, intermitente, hacer un trabajo intermitente, con el patrón, con la habilidad motriz básica, saltar, primero tengo que saltar bien. Y acá me remito a lo que dijiste vos, Diony, hace un ratito. Primero me muevo bien, después me muevo frecuentemente o intensamente o en un volumen más alto. Porque si yo estoy saltando mal y ese patrón motor lo utilizo para hacer un intermitente en donde necesito aceleración constante, para reclutar fibras rápidas, el individuo no va a llegar primero a cumplir con el objetivo, y lo peor que nos puede llegar a pasar ahí es que se lastime, que se lesione por querer, por ejemplo, saltar rápido o muchas veces, más de lo que puede. No sé si logro explicarme, ¿no? Entonces ahí está la diferenciación. Con objetivos metabólicos voy a buscar aceleración constante en el intermitente para el reclutamiento de fibras rápidas. Y en lo que es funcional, la idea es mantener una máxima calidad dentro de lo que se pueda de ejecución técnica, ¿sí? Por eso volvemos a lo mismo. Son 20 segundos de trabajo, pero si yo tengo que hacer a los 7 segundos yo perdí técnica, bueno, aflojo un cachitín, me acomodo y sigo el resto 10 segundos más trabajando.
no significa que perdí la serie, no significa que perdí la estación esa. Significa que fue un trabajo consciente, diría Rubinstein, de repetir sin repetir, como decimos nosotros, ¿sí? Donde la última repetición sea mejor que la anterior, siempre procurando ese trabajo consciente dentro de la clase. Ahí es donde diferenciaríamos una clase intermitente de una clase funcional. Ahora vos me decís, ¿pero puede haber una clase funcional intermitente? Sí, claro. Claro que puede haber una clase funcional intermitente. El tema es que los patrones motores que nosotros utilicemos para el trabajo intermitente sean ejecutados con la mayor calidad técnica posible. Acá dice Alejandro, calidad sobre cantidad, sí, totalmente de acuerdo, como nos dice nuestro querido Horacio Anselmi, ¿sí? Tendríamos que tener cantidad, pero de calidad. Una pregunta más, Jorgelina, si podías decir si existiría un entrenamiento funcional para los deportes. Ajá. O sea, debe ser fútbol, básquet, vóley, si realmente el entrenamiento funcional se lo puede hacer, es viable, no es aconsejable, aconsejás. Sí, creo que para poder buscar altos niveles de rendimiento, la mayor parte de los entrenamientos de la planificación y la periodización anual o plurianual tendría que tener sustento en la funcionalidad, ¿verdad? En la funcionalidad en base al concepto, no a lo conceptual. Luego, claramente, va a haber instancias de lo que es la planificación de un deporte o de una disciplina, en donde se haga más hincapié en el desarrollo de alguna o que otra cualidad condicional que va a ser necesaria para la práctica, pero creo que en lo que hace a todo el desarrollo integral del deportista y a que su temporada sea lo más efectiva posible, entiendo que sí. Y creo que acá es donde estamos desafiados los profes y los entrenadores deportivos a poder generar un análisis muy exhaustivo de cada una de las disciplinas que entrenamos para que la especificidad, ¿sí?, como principio del entrenamiento, sea la que vertebre también, ¿sí?, el proceso, de manera tal que podamos a nivel biomecánico y a nivel energético y claramente para evitar lesiones, podamos generar los estímulos lo más acertadamente posible, ¿no? Pero sí, creo que tendría que ser como un eje transversal a todo el proceso, tanto de formación deportiva como ya de competición en categorías mayores, ¿verdad? O primeras categorías. Bueno, quizás la gente que también está conectada, si quiere animarse a sacar mandar una pregunta, que la mande y la vamos leyendo. Pero yo tengo otra pregunta para vos, Jorgelina. ¿Qué opinás o qué pensás que tendría que tener aquellas personas que están iniciando el entrenamiento funcional KIT, que lo llaman, para niños, el entrenamiento funcional para niños? ¿Qué tendrían que tener en cuenta? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Y bueno, la multilateralidad, ¿sí?, el desarrollo de un gran repertorio motriz, sin descuidar la técnica. Mira, yo trabajé muchos años acá en Neuquén, en un centro de educación física, en un programa que se llama EFI, Educación Física Infantil, donde trabajamos con una población de 4 a 8 años, divididos por franjas etarias. Claramente, cada una de las edades tenía su estímulo diferencial. Y realmente fueron años de mucho estudio y de muchas alegrías en esto de poder volcar todos estos conocimientos a las primeras edades, en la primera infancia y en la edad escolar, para crear, el gran objetivo es crear un gran repertorio motriz, ¿sí? Y sin olvidar la parte técnica, vuelvo a lo mismo, que en algún punto por ahí algunos en ese momento, me acuerdo que no sé si no fuimos demasiado comprendidos o por ahí al principio nos miraron con ojos raros cuando realmente enseñábamos a correr y después jugábamos a la mancha. Enseñábamos a saltar
y después jugábamos a saltar, ¿no? Enseñábamos a lanzar y después jugábamos al quemado. Entonces, creo que justamente la plasticidad a nivel neuronal, ¿sí? que tenemos en nuestra especie en las primeras edades es fundamental para nosotros crear un gran repertorio motriz, con lo cual no hay que tenerle miedo a lo que es el estudio de lo que denominamos, bueno, crecimiento, desarrollo y maduración, para poder entender también las diferentes etapas y fases sensibles que tenemos en el desarrollo de cada una de las cualidades físicas, principalmente las coordinativas, pero principalmente las coordinativas en edades de 3 a 9, 10, 12 años. Y bueno, y con esas premisas, crear y generar un gran repertorio motriz para que la persona para que nuestros alumnos básicamente luego puedan disponer de una gran biblioteca, como decimos nosotros, aquí, un fichero muy grande de movimientos y que les permita una gran adaptabilidad a lo que quieran. O sea, después querés ser deportista, vas a tener una gran biblioteca de movimientos. No te querés dedicar al deporte, bueno, vas a ser una persona activa, sana y con gran capacidad de adaptabilidad a tu entorno y con posibilidades también de minimizar enfermedades y lesiones. Así que esas serían las grandes premisas de lo que es un entrenamiento a nivel infantil. Buenísimo, Jorgelina. Desde mi punto de vista, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, creo que ya el tiempo se va quedando más corto. Se nos va acabando, no sé ni qué es. Ya se hicieron las 6. Se hicieron las 6. Yo quería invitarlos, Diony, e invitarlas. Este sábado a las 17 horas por Zoom vamos a dar una charla con mi socia, con Ana Brochero de Córdoba, acerca de lo que es justamente técnica de movimiento y una mirada funcional a lo que serían progresiones metodológicas para la recuperación, el entrenamiento de habilidades motrices y de la técnica de estas habilidades motrices, en tanto después las podamos incluir en programas de entrenamiento para lograr objetivos más grandes, ¿no? Quizás a nivel metabólico incluso y demás. Así que queda la invitación hecha para este sábado por Zoom a las 17, quien le interese nos avisa y bueno, y le damos para adelante nomás. Dale. Y agradecerte a vos